Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otro día más aquí a Desconocidos del Arte. En el vídeo de hoy quiero hablaros de una mujer madrileña que realmente la he descubierto hace relativamente poquito tiempo y me está dejando impactada por toda la cantidad de cosas que logró en su momento, nuevamente siendo mujer y en una época en la que no siempre lo han tenido fácil. Y bueno, pues es de la mujer que os quiero hablar en el día de hoy. Una mujer que, como os digo, va a ser la primera mujer arqueóloga madrileña y española documentada y de la que se sabe que además hizo unos trabajos de campo fabulosos. Así que, como os digo siempre, si queréis conocer a otra mujer de la historia del arte, vamos, única, puesto que fue la primera arqueóloga aquí en España, en nuestro país, sentaros que en menos de 5 minutos empezamos y hablamos sobre ella. En este caso os voy a hablar de Encarnación Cabré Herrero. Empezamos. Bueno, pues como os decía, la mujer de hoy de la que os voy a hablar es una madrileña que me tiene completamente hechizada. Tengo que reconocer que yo de pequeña a mí el mundo de la arqueología siempre me llamó mucho la atención y en este caso es de una arqueóloga madrileña de la que os voy a hablar. Como os he dicho, es Encarnación Cabré Herreros. Es una mujer que nació en el año 1911 en la ciudad de Madrid. Y bueno, su padre era un arqueólogo de gran renombre y prestigio en el momento en el que ella pues ya empieza a tener una edad, y su madre incluso acompañaba a su marido a estas excavaciones arqueológicas y le podía, digamos, decir que era su secretaria y se encargaba también de hacer los registros y ayudaba a su marido en esas pequeñas tareas más a lo mejor secundarias, pero no por eso mucho menos importantes a la hora de realizar una excavación arqueológica. Teniendo estos padres, pues Encarnación rápidamente se introdujo en el mundo de la arqueología. Ya con 17 años empezó a acompañar a su padre a hacer diferentes proyectos de investigación aquí en la península ibérica, en España. Y bueno, pues fue una niña que desde, como os digo, bien jovencita, metida en este mundo por parte de sus padres, se sintió realmente atraída por este mundo y este campo de la arqueología. Estudió historia en la Universidad Central de Madrid, la que hoy es la Universidad Complutense de Madrid. También estaba graduada o licenciada en Filosofía y Letras. Era una niña con, pues eso, con muchos estudios, mucha capacidad, mucha gana de aprendizaje y mucha gana de convertirse en arqueóloga como lo era su padre. Así que, como os digo, desde bien temprano iba con su padre a ayudarle y a colaborar con él en las excavaciones. Se ponía como una más ahí a buscar piezas, no por ser la hija del director de la excavación iba a tener algún tipo de privilegios, ni muchísimo menos. Y como os digo, pues fue una de las pioneras en nuestro país en el campo de la arqueología. Si os digo, por citaros un par de sitios donde estuvo excavando, excavó en la zona de Teruel, en la zona de Ávila, en la zona de los Becos romanos, por si os suenan estas zonas o estos nombres, para que os situéis un poquito. Y como os digo, su trabajo fue realmente muy importante. Es además una niña que tiene una base plástica muy buena. Su padre también, pues entendido en Bellas Artes, le animó a que el tema del dibujo y la fotografía ella lo estudiase y lo trabajase bien. Y ella misma realizaba unos dibujos de unos trabajos de campo y realizaba dibujos con tinta china realmente espectaculares, algo que también la ayudó a darse a conocer en el campo de la arqueología por esa minuciosidad y con ese talento y esa pasión con la que ella y con esa determinación, ¿no? con la que ella realizaba todos esos trabajos de campo. Pensar también que estamos en una época, como os digo, pues muy complicada para que la mujer estuviera trabajando o colaborando, y mucho más en un ámbito tan masculino como era en esa época el mundo de la arqueología. Sufrió también la época de Franco, por decirlo de alguna manera. En el año 1936 pues se tuvieron que parar muchas de las excavaciones que se estaban realizando en el país, y pues eso, muchas de las piezas que se estaban encontrando se tenía miedo porque no estuvieran a buen recaudo por toda la situación que se estaba viviendo de esa guerra civil que se vivió en España en aquella época.
Se presentó además a diferentes congresos y hacía bastantes trabajos escritos y publicaciones sobre las temáticas de la arqueología y de esos proyectos que ella colaboraba con su padre en muchas ocasiones, e incluso llegó a obtener becas para poder estudiar fuera de España, algo que también pues la hizo a ella valerse y conocer pues otras maneras de trabajar en países como Alemania o en Francia, donde también ella tuvo la oportunidad de pues eso, realizar becas de estudios y conocer un poquito más la manera de cómo la arqueología se trabajaba en otros países que no era el nuestro. Como os decía, la época de la guerra civil influyó muchísimo y de manera muy negativa en nuestra mujer del día, en Encarnación, ya que tuvo que ver como que su tesis doctoral se tuvo que aparcar de manera abrupta y totalmente, pues muchos de los trabajos que a lo mejor a su padre le podían salir, pues se ven también relegados, que ya no le dan ese tipo de trabajos a su padre. Es un momento en el que ella se decide a realizar artículos para revistas científicas, viendo que el tema del trabajo de campo, como ella lo había experimentado hasta ahora, pues no iba a poder darse al menos durante unos años. Y bueno, pero aún así, digamos que su manera de trabajar, su metodología y su manera de introducirse en el campo de la arqueología, como os digo, como la primera mujer, se puede decir que en España se dedicó realmente a este trabajo tan maravilloso y tan fascinante como es la arqueología, pues lo realizó Encarnación Cabré de una manera de verdad que impresionante. Nos dejó en el año 2005, pero como os digo siempre, ¿no? Su legado realmente es fascinante. Su padre trabajó y fue director del Museo Cerralbo, eso también a ella la ayudó a conocer y a digamos, codearse con gente importante, ¿no? de la época, pero sobre todo lo que quería yo destacaros es cómo nuevamente otra mujer, a mí me parece que tan importante en este caso para el mundo de la arqueología, como fue la primera mujer arqueóloga española y para más INRI madrileña, pues bueno, ¿no? Yo creo que no tiene esa visibilidad que realmente merece. Sí que en su día también, esto no quiero entrar en polémica, pero se comentó que en el jardín del Museo Arqueológico Nacional se iba a hacer como una especie de placa con un homenaje a Encarnación. Parece ser que al final esa placa, no quiero dar demasiados datos porque no quiero meter la pata, pero se hizo como una placa que iba a haber más nombres, no solo el de Encarnación, sino el de otras mujeres también arqueólogas que vinieron detrás de ella. Se pensaba que a lo mejor la placa debería dedicarse solo a Encarnación, puesto que fue esa mujer pionera, que luego sí vinieron otras detrás y debería haberse hecho pues un reconocimiento más propio y exclusivo solo para Encarnación Cabré, pero bueno, eso ya son temas que a mí ya no me compiten, yo os lo dejo ahí, pero sí que quería daros a conocer la figura de Encarnación Cabré Herreros, primera mujer arqueóloga española y madrileña que debéis de conocer. Os invito, como os digo siempre, a investigar, buscar bibliografía, hay un montón de datos súper curiosos y de artículos de prensa sobre la figura de Encarnación Cabré. Buscarla y conocerla, porque de verdad que es una maravilla y una crack en el campo de la arqueología. Lo dejamos aquí, nos vemos pronto con otro vídeo, chao.